Buenas tardes, chicos. Esta es la segunda parte de las filminas de siderurgia. En la primera parte habíamos visto toda la parte de preparación de las materias primas para el alto horno. Así que ahora vamos a seguir con la parte de reacciones químicas. Como les comenté, de hacerlo de la manera más sencilla para sacar un par de conceptos. Pero bueno, no vamos a hacer ni grandes cálculos ni desgloses. No vamos a hilar tan fino, no vamos a desglosar tanto las ecuaciones, vamos a dejar los conceptos más importantes. Obviamente pueden profundizar quien quiera con la bibliografía correspondiente. Bueno, como vemos, el aire que nosotros metemos por las toberas, recuerden que habíamos visto que ese aire venía calentado, es un aire que viene caliente para mejorar el rendimiento de la combustión por las torres de Cooper, las cuales son calentadas por los gases de combustión del alto horno. Es decir, que térmicamente es un ciclo, es una realimentación que mejora el rendimiento térmico de toda la instalación. Del aire ambiental que insuflamos por las toberas está compuesto por oxígeno y nitrógeno. El oxígeno se va a combinar con el carbono incandescente para obtener, con una combustión completa, obtenemos dióxido de carbono. Y el nitrógeno, que es el 79% aproximadamente, es inerte, no interviene en las reacciones, pero desde el punto de vista térmico es una masa de gas a calentar. Pero desde el punto de vista de las reacciones no lo consideramos. Obviamente que este dióxido de carbono no es el agente reductor. Entonces, si solamente combustionara el carbono a dióxido, tendríamos una reducción muy pequeña. Es decir, se puede hacer una reacción, pero vamos a ver que las reacciones se dan a ciertas temperaturas. Pero lo que nosotros hacemos es ese dióxido cuando se mete a través de las capas de coque incandescente, encuentra carbono al rojo vivo y obtenemos una segunda reacción donde el dióxido más el carbono se disocia, el dióxido se asocia con el carbono y me da dos moléculas de monóxido, que el monóxido sí es el agente reductor. Como dice ahí, que es de manera limitada porque depende de la temperatura. Es una reacción reversible. O sea que si el dióxido de carbono se enfría, se vuelve a generar dióxido más carbono. O sea, el carbono se disocia, o sea, el dióxido y obtenemos monóxido y obtenemos dióxido más carbono sólido. Lo que ustedes tienen por ejemplo, un calefactor en su casa cuando hay hollín. El dióxido sale caliente de la combustión del quemador del calefactor y cuando alcanza una superficie fría se disocia una parte, no todo. Una partecita se produce monóxido y que ya está casi prácticamente afuera de la instalación y bueno, y el carbono que se deposita como hollín más el carbono en sí propio de la mala combustión. Como vemos, es una reacción reversible, entonces es una reacción que puede tener un equilibrio donde se dan en las dos direcciones. Entonces el dióxido se puede descomponer, el monóxido se puede descomponer en dióxido más carbono más 39 calorías, en ese caso es positiva, fíjense que está a la derecha la reacción. Entonces, la reacción de izquierda a derecha es una relación exotérmica. En cambio, si el dióxido encuentra el carbono más calor, más 39 calorías, obviamente por mol, me da dos moléculas de monóxido. Es decir, que de derecha a izquierda es una reacción endotérmica. Es obvio, lo sabemos, pues nosotros al torno le tenemos que meter calor para que se desarrollen estas reacciones. Esa reacción que vimos recién, que dijimos que era reversible, es decir, que se puede dar en un sentido o en otro, se puede ver acá en el diagrama de Boudoir,
donde es una curva obtenida a partir de resultados experimentales para expresiones de una atmósfera. Se considera dentro de alto horno las reacciones se realizan a presión atmosférica. Y fíjense que tengo por abajo de los 500 grados, tengo la reacción que me da dióxido. Lo pueden ver acá en el gráfico que dice que para este lado, por la izquierda, es dióxido. Y por arriba de los 900 grados, tengo la otra curva casi recta, casi horizontal, donde tengo monóxido. Entonces, por abajo de los 500 grados se da la reacción de derecha a izquierda. Y por arriba de los 900 grados se da la reacción de izquierda a derecha. O sea, se me forma o uno u otro compuesto en función de la temperatura. Y después, en el rango del medio, se dan las dos reacciones. Fíjense que esta curva tiene las dos reacciones, la de monóxido a dióxido más carbono, o la de dióxido más carbono en monóxido. Y estas dos dependen del porcentaje de dióxido y monóxido existente. Fíjense que si yo entro acá, me va a dar la composición, y bueno, y en función de la composición, o sea, de cuánto tenga de un gas o del otro, se da la reacción en un sentido o en otro. Lo importante es que si ustedes alguna vez llegan a ver este diagrama, sepan que es un diagrama donde me habla de cómo se desarrolla la reacción dióxido-monóxido, en qué sentido, si de formación o de disociación, en función a la temperatura que se encuentra. Otra cosa que les dice que necesito más de 900 grados para generar el monóxido reductor, y por abajo de los 500, o sea que es relativamente una temperatura baja por un alto horno, estoy generando dióxido que no me produce la reducción. Ahora vamos a ver qué pasa con las reacciones desde que entra el oxígeno a las toberas. A la salida de las toberas, donde se encuentro al carbono, o sea, el oxígeno encuentra el coque incandescente. Bueno, se insufla aire con unos turbosopladores que generan un pequeño aumento de presión por arriba de la atmosférica, pero lo más importante es que aportan un gran volumen de aire, por ende un gran volumen de oxígeno. Es como en las fraguas o en la soldadura oxiacetilénica. Para generar altas temperaturas necesito un gran caudal de oxígeno. Es decir, que una combustión natural con el oxígeno, con el volumen natural, no alcanzaría. Entonces se sopla ese oxígeno con mucho exceso para lograr una alta temperatura. Aparte, si tengo más oxígeno, es más probable, o sea, por una cuestión de la formación de compuestos, que se me forme dióxido. Como dijimos que este dióxido reacciona fácilmente si encuentra carbono a alta temperatura, aproximadamente entre los 900 y 1000 grados, y se forma monóxido, que es el gas reductor. Acá dice a temperaturas inferiores porque se está pensando que a medida que yo voy desde el punto 1 al 5, que voy explicando las reacciones, el gas va ascendiendo. A medida que se asciende, el gas se va enfriando, los gases se van enfriando. Partimos de alrededor de 1800 grados la entrada del aire caliente a las toberas hasta el tragante, donde estamos, por ejemplo, a 300 o hasta 200 grados. Entonces acá este monóxido se enfrió, por eso se refiere a temperaturas inferiores, pero todavía produce la reducción de los óxidos de hierro y en esa reducción pasan dos cosas. Por un lado, le quito oxígeno a este óxido de hierro para obtener hierro metálico, y ese oxígeno que le quito al hierro lo toma el monóxido y se me genera este dióxido de carbono. Pero este ya no reacciona tan fácil con el carbono porque la temperatura descendió. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, a medida que los gases suben, se van enriqueciendo en dióxido, pero se van empobreciendo en monóxido. Lo que hace que a medida que los gases suban, sean menos reductores.
Si sigo subiendo, la temperatura sigue bajando, entonces ya este monóxido no reacciona ni siquiera con los óxidos de hierro, y al no reaccionar, el contenido este se mantiene casi constante, entonces la relación monóxido-dióxido también se mantiene casi constante, porque no hay una transformación de monóxido en dióxido, lo que pasaba en el punto 3. Entonces ahí se estabiliza esta proporción. Y si seguimos yéndonos hacia el tragante, sigue descendiendo la temperatura, entonces este dióxido se disocia. Perdón, monóxido. El monóxido se disocia generándome dióxido y carbono, entonces aumenta otra vez la proporción de dióxido respecto a monóxido. Es bastante fácil a medida que uno va leyendo, si bien lee que es dióxido y monóxido, a la hora de pronunciarlos se nos cruce. Entonces, como vemos, desde que el oxígeno entra hasta la salida de los gases, tenemos una constante variación de la proporción monóxido-dióxido. Esto nos habla de cómo se están produciendo las reacciones en el alto horno. Es decir, si tengo mucho de uno o mucho de otro, podemos entender, sin estar adentro del alto horno obviamente, analizando estos gases, cómo se están desarrollando las reacciones interiormente. Entonces, como dice acá, puedo estimar lo que se llama la marcha del alto horno, o sea, si se está desarrollando bien las reacciones, si analizo esa proporción de gases. El índice de marcha de alto horno, esa es como se lo define, se llama I, y es el peso de los gases del gas dióxido respecto al peso del gas monóxido. Es un cociente entre cuántos kilos salen dióxido dividido cuántos kilos de monóxido. Cuando el horno marcha normal, o sea que está dándose las reacciones correctamente, este valor de I, o índice de mancha de alto horno, está en torno al valor 0,75, es decir, es un valor promedio de una marcha normal. Obviamente que no es un valor fijo, después cada alto horno hay que controlarlo, pero es un buen valor para tener una idea de la referencia. ¿Qué quiere decir? Que por cada 0,75 kilos de dióxido tengo 1 kilo de monóxido. Eso es una buena relación. Bueno, acá tenemos algunas de las reacciones de reducción de los óxidos de hierro, más que nada. Nosotros ingresamos el mineral por el tragante, donde habíamos visto en una tablita que teníamos generalmente el mineral se lo encuentra como magnetita y hematita, que son estos dos óxidos, pero también puede haber un óxido de hierro simple, o sea, con esta formación hierro-oxígeno, que proviene de un carbonato o también por la reducción de la magnetita con el monóxido. Es decir, que este oxígeno puede venir de una reacción secundaria, o sea, estos son directamente óxidos que vienen del mineral. Y este óxido de hierro viene por una reacción previa del carbonato de hierro o de esta magnetita que se encontró. Es decir, que es un óxido formado por una reacción previa, no es un óxido que venga con el mineral. Pero obviamente a la hora de hacer un balance de masas hay que considerarlo. Como dijimos, el monóxido es el principal reductor de los óxidos de hierro. La reacción es entre el gas y el sólido y es ligeramente exotérmica. Esta flechita indica que es la reacción que nosotros vimos que se da de izquierda a derecha y se da a relativamente baja temperatura. Cuando hablamos de baja temperatura no estamos hablando de temperaturas ambientes, sino relativamente baja respecto a la más alta del alto horno, que son alrededor de 1800. Bueno, la hematita, que es el hierro 2 oxígeno 3,
se reduce aproximadamente a los 300 grados, o sea, ya en el tragante empieza a reducirse con el monóxido, con presencia de monóxido. Y es una reducción reversible que produce magnetita, es decir, esta hematita, cuando encuentra el monóxido, me genera magnetita y dióxido. Es decir, es una reducción, pero que me da otro óxido, no que me da hierro metálico. La magnetita igual, cuando se encuentra en un rango 600-700 grados, esta magnetita o la que vino con el mineral encuentra el monóxido y se reduce, pero todavía tampoco a hierro metálico, sino a un óxido de hierro. Pasa de un óxido más complejo a un óxido de hierro un poco más simple y otra vez me vuelve a dar dióxido. O también otra reacción que se puede dar es, fíjense que acá depende de la cantidad de dióxido. Si tengo suficiente cantidad de dióxido, esta magnetita se reduce ya a hierro metálico y me da más cantidad de dióxido. Entonces, entre estas dos, aparte de la temperatura, depende de la cantidad de dióxido disponible, de monóxido disponible. Entonces, estas dos reacciones van a dar dependiendo en qué parte del entorno, no solamente con la temperatura, sino qué proporción de monóxido de dióxido haya. Para reducir este óxido de hierro que provino con el mineral o resultado de la reacción 2, se reduce con monóxido dándome hierro metálico más dióxido. Fíjense que en todas las reacciones el monóxido reduce y pasa a dióxido. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez tengo, como dijimos, a medida que voy reduciendo, cada vez tengo menos monóxido y más dióxido. Pero, ¿qué pasa? Si me voy quedando sin monóxido y cada vez más dióxido, me estoy quedando sin el elemento que hace la reducción. Entonces va a haber un momento que no voy a tener monóxido y no voy a poder reducir esos óxidos. Esto es un poco lo que pasa cuando yo cargo el altorno. El altorno generalmente se lo carga por arriba con una capa de coque preparado. Después se le pone otra capa de minerales, una capa de coque, una capa de minerales. Se lo va alternando. ¿Por qué no se echa todo el coque y después todo el hierro o viceversa? Porque, como vemos acá, las reacciones que nosotros vimos de que el monóxido se convierte en dióxido, haría que se me acabe el monóxido reductor. Entonces, estas capas alternadas lo que hace es que cuando yo tenga monóxido, encuentre carbón en el coque y voy a obtener dos moléculas de monóxido, que es el reductor. Cuando el monóxido encuentra un óxido de hierro, me va a dar un hierro metálico y dióxido. Y otra vez este dióxido, cuando encuentra carbono, va a darme monóxido y sigue, otra vez arrancaríamos de este punto acá arriba. Entonces, alternar las capas de coque y materia prima, lo que hace es que sea posible que el dióxido, que no me estaría sirviendo para reducir, se encuentre con carbono para generar otra vez monóxido, que es el agente reductor. Entonces, tiene que haber una regeneración del monóxido, que es el agente reductor, a expensa de consumir carbono. Como vemos, la concentración de monóxido va subiendo hacia arriba y se va a hacer mínima hacia el tragante porque va reduciendo todo el hierro que encuentra en su camino. Entonces, ¿qué nos queda como conclusión importante de todo esto? Es que es importante cómo se carga el mineral y el coque en el altorno, en cuanto a cantidad de capas y el espesor de capas, porque eso es lo que me hace que la reacción no se me corte. Es más o menos como la combustión en el cilindro de un auto. Hay una relación de aire-combustible, hay una chispa, hay gases de combustión que tienen que salir, está todo sincronizado para que el circuito de combustión sea continuo.
que es el momento que se nos corta la combustión es cuando nosotros largamos mal el auto en primera y no le damos tiempo para que se desarrolle bien la combustión, lo apuramos, se nos apaga, bueno, porque cortamos una de las condiciones, sacamos una de las condiciones para mantener la combustión. Esto es lo mismo. Nosotros tenemos que cargar bien el entorno para asegurarnos que se den las reacciones para que no se corte la reducción. Bueno, otro gráfico importante en siderurgia, en alto horno, es este diagrama que están viendo acá, que es el diagrama de Chaudron. En realidad está superpuesto la curva celeste, que es la de Boudoir, la de la reacción dióxido-monóxido, pero el diagrama de Chaudron son las curvas, como dice acá, en rojo. Es esta especie de Y acostada, donde se me representan las reacciones 1, 2, 3 y 4 que vimos anteriormente. Entonces, lo que dice acá, fíjense, tenemos la rama 1, la rama 2 y la rama 3. Entonces, la rama 1 o la reacción 1 dice que se da con facilidad. Es la de, fíjense, dióxido con óxido de hierro me genera magnetita más monóxido. Entonces, esta es la reacción 1. La reacción 3 es esta rama y se da hasta los 570 grados, o sea, hasta el punto A. Hasta los 570 grados se desarrolla esta reacción, que puede ser de hierro más monóxido o de magnetita más monóxido, o sea, o se convierte uno en otro. Estos también son reversibles. Fíjense que arriba de cada rama hay una doble flecha y hay una reacción en un sentido y la inversa. Bueno, es muy parecido al de Boudoir. Y por encima de los 570, arriba del punto A, se pueden dar las reacciones 2 y 4. Se puede dar esta o esta, que son las reacciones 2 y 4, pero como dice acá, dependen de la proporción dióxido-monóxido, que eso ya lo habíamos visto. O sea, si transformada monóxido en dióxido, aparte de la temperatura, necesitaba una proporción de esos dos gases. Bueno, acá lo mismo. Que se dé o una u otra depende no solamente de la temperatura, sino de la relación monóxido-dióxido, como habíamos visto acá. Fíjense que la magnetita, acá la 3 y la 4, la magnetita se formaba u otro hierro o reducía directamente a hierro metálico. Eso es en función de la cantidad de dióxido. Lo importante otra vez es que sepan el concepto. El diagrama Chaudron son las curvas rojas, donde tengo las 4 reacciones de reducción que ya las vieron. Y cómo se dan. La curva 3, que es hasta el punto A, hasta los 570, se da esta reacción de manera reversible. Por arriba de los 570 se dan estas dos reacciones, que son la curva 1 y la 2, y las reacciones son la 2 y la 4, que dependen de la temperatura y de la proporción monóxido-dióxido. Si aumento el monóxido, que es el agente reductor, obviamente va a haber más reducción de hierro, de óxido de hierro a hierro metálico. Esta es la curva 2. Fíjense, tengo óxido de hierro más monóxido, me da hierro metálico más dióxido. Pero puede ser que se dé al revés si la cantidad de monóxido no es suficiente. Que otra de las conclusiones de este gráfico es que hay que producir una gran cantidad de monóxido para llegar a formar hierro metálico.
según la ecuación 3. Yo podría reducir con carbono, pero ¿qué pasa? El carbono es sólido, entonces la reacción es muy lenta, la reacción de reducción. Siempre las reacciones químicas, cuando son en forma gaseosa, son más rápidas que las sólidas. Entonces, si yo tengo este óxido de hierro más carbono sólido, me da hierro metálico más dióxido, o ese óxido de hierro más carbono me puede dar hierro metálico más monóxido, no dióxido. Pero sí, se puede dar, fíjense, la reducción del óxido de hierro con carbono sólido, pero es muy lenta, entonces muy poca la cantidad de se genera hierro de esta manera dentro del entorno. Bueno, acá este gráfico, si bien es bastante sencillo, parco, no es un dibujo muy atractivo, lo que tiene de bueno es que tiene acá y las temperaturas. La zona de combustión, fíjese, de 1600 a 1900 grados, es donde entra el aire caliente, donde se encuentra el aire caliente al carbono y produce el dióxido. A medida que el gas va subiendo, se encuentra con una zona donde el óxido, ya empezó a reducirse y el hierro se encuentra en un estado, el hierro metálico en un estado de fusión y empieza a gotear. Estamos en los 1200 a 1600 grados y hay un equilibrio entre el metal y la escoria. A medida que seguimos subiendo, la temperatura sigue disminuyendo, estoy entre 1000 y 1200 grados. Y acá se producen las reacciones de reducción, fíjense, de un óxido de hierro más monóxido me da dióxido más hierro metálico. Y otra vez este monóxido con el carbono incandescente me genera monóxido reductor. Es lo que veíamos en el grafiquito ese, que se iban alternando entre las capas. En la zona de reducción primaria, ya las temperaturas otra vez son un poco menores, oscilan entre 200 grados en la entrada y casi 1000 entrando a esta zona. Y ya tenemos las reacciones de reducción del monóxido de carbono con ya todos los minerales que entran por el tragante. Óxidos de hierro, magnetita, hematita, carbonato de calcio, que se mete que es el fundente, son los minerales que vienen con la ganga. Bueno, nada, son las primeras zonas de reacciones químicas que ya se empiezan a desarrollar, para que tengan una idea en qué zonas se desarrollan cada una de las reacciones. Bueno, además de todos los óxidos de hierro, hematita, magnetita u óxido de hierro simple, vienen otros óxidos con la ganga. Entonces, tenemos óxido de manganeso, por ejemplo, óxido de silicio u óxido de fósforo. En este caso, estos minerales se reducen pero con carbono sólido, no con monóxido. Pero sí, lo que hace es este carbono sólido al reducir, fíjense, acá están las reacciones, el carbono sólido con el óxido de fósforo me genera fósforo puro y me genera monóxido. Esta también, el carbono se junta con el oxígeno, me genera monóxido más manganeso libre. Entonces, estas reacciones se dan en el estado sólido, con carbón sólido, no con gas, no con óxido, pero sí lo que hacen, como resultado de la reacción, me genera monóxido. Entonces, estos óxidos lo que hacen con el carbono, se reducen a elementos, fósforo, manganeso y sílice, y como resultado obtengo monóxido. Entonces me aportan monóxido al altorno. Este monóxido hay que considerarlo con el monóxido que se genera por la combustión del coque con el oxígeno. Fíjense que son todas reacciones de 1100 a 1800 grados.
Por eso es necesario, otra de las razones más por la que es necesario que en las toberas se desarrollen altas temperaturas, no solamente para generar los gases reductores, sino para que haya una reducción de estos elementos, se puedan reducir. Entonces, si la temperatura es alta y se desarrollan estas, hago que mi rico en sílice, porque este sílice que se redujo va a terminar en el arrabio. También el fósforo va al arrabio y el manganeso se reparte entre escoria y arrabio. ¿Por qué? Porque es soluble en ambos. Pero bueno, tenemos el metal líquido, la escoria, y bueno, los elementos, depende de su solubilidad, van a parar a uno o a otro. Obviamente el manganeso y el sílice a veces son elementos deseados en un arrabio porque van a pasar al acero, pero el fósforo, salvo los metales de corte libre que vimos, en el 95% de los casos más es un elemento indeseado. Así que después este fósforo que termina en el arrabio va a haber que quitarlo porque, bueno, en el alto horno no lo pudimos sacar. Nosotros cuando tenemos hierro que ya pasó al estado sólido, porque si está en estado líquido, disuelve cierta cantidad de carbono sin formar un carburo, pero a medida que desciende la temperatura de este hierro, cada vez admite menos carbono en solución y lo empieza a alargar, y este carbono se empieza a juntar y forma carbono a nivel macroscópico, o sea, ya no está disuelto a nivel de la red cristalina, sino que este carbono precipita, se junta con otros carbonos, generando carbono en la microestructura del acero, del arrabio en este caso. Bueno, esta solubilidad depende del porcentaje de carbono y la temperatura a la que está la mezcla. Obviamente que a medida que todo este hierro va bajando hasta alcanzar el crisol, todo este hierro va a estar en equilibrio a cada temperatura con el carbono y siempre va a estar en saturación, es decir, nunca puede admitir para acá más de la saturación para la temperatura que le corresponde. Y a medida que va bajando, va disminuyendo la temperatura y cada vez admite menos carbono. Entonces, como cada vez hay más carbono, porque hay menos solubilidad, entonces todo ese exceso precipita como un carburo de hierro o cementita. Ahí sí empieza a formarse, una vez que el carbono está en láminas, se junta con la ferrita dándome perdón, con la ferrita no, con el hierro formando este carburo de hierro o cementita. Acá para que tengan una idea de valores, tengo que por cada tonelada de radio se necesita aproximadamente 2 toneladas de minerales de hierro, minerales dice acá en general, que tengan el 50% de hierro en ese mineral. Óxido general. 1 tonelada de coque, 1 tonelada de fundente y lo que se obtiene, además, o sea, 2 de mineral, 1 de coque y 1 de fundente, voy a obtener 1 tonelada de rabio y un poquito más de 1 tonelada de escoria y 5.000 metros cúbicos de gases que salen del alto horno como monóxido, dióxido y nitrógeno. Esto para que tengan una idea de un análisis de masa global de lo que entra y de lo que sale. Bueno, la escoria. La escoria tiene por ahí un nombre mal logrado. Si bien el concepto que uno tiene es que algo que se tira, y como vimos que la escoria después del alto horno se vacía por la bigotera o la piquera de escoria, que uno pensaba que se la tiraba, no, habíamos dicho que tenía muchos elementos que son buenos, por ejemplo, desde fabricación de cementos, es la principal materia prima, como
Fertilizantes también. Si tienen alta cantidad de fósforo, también se los usa para fertilizantes. A ver, es escoria desde el punto de vista del acero. ¿Por qué? Porque la escoria retiene todos los elementos que son perjudiciales para nuestro barrabio, posteriormente nuestro acero. Entonces la escoria en realidad es algo que, si bien a los fines del acero no nos es utilizable, es algo despreciable, digámoslo, en realidad es la que sacrifica, es la que se sacrifica por la calidad del acero. Es muy importante manejar la química de la escoria. Si yo manejo, de hecho, en una planta, en un altorno, la escoria se le hace el análisis de composición química en periodos de horas, porque si yo sé la composición química de la escoria, sé qué está pasando en el acero. A los dos, al acero también se toman muestras en estado líquido, se lo deja solidificar y después se le hace un análisis de composición. Pero la escoria, si yo hago un análisis químico, sé qué tengo que agregarle a la escoria o qué quitarle para que me limpie el acero. Entonces, es muy importante, es importantísimo el manejo de la escoria en alto horno. Como dijimos, la ganga que viene, que se mete en el alto horno, más el fundente, que la principal función del fundente es bajar el punto de fusión, forman la escoria. Y bueno, la escoria por diferencia de densidad queda arriba del metal líquido. Básicamente se dicen que las escorias, en general, después cada escoria es específica, pero generalmente son silicatos dobles de aluminio y calcio. Y también tienen algunas cantidades de óxido de hierro, magnesio, sulfuro y manganeso. Este óxido de hierro pasa a la escoria, no es deseable porque es hierro óxido de hierro que no reduzco y hierro que se me va al rabio, pero bueno, a veces no es fácil mantenerlo en el metal líquido, sino que pasa a la escoria. Y, por ejemplo, los sulfuros es beneficioso que queden en la escoria, pues estoy desulfurando el acero, estoy sacando el azufre que es perjudicial, y el magnesio, el magnesio no tanto, el manganeso a veces es un aleante, y bueno, también tenemos que evitar que se nos vaya demasiado a la escoria y nos saque demasiado manganeso del acero. Podemos decir que básicamente una escoria tiene tres elementos: un óxido de silicio o sílice, un óxido de aluminio o alúmina y un óxido de calcio o cal. Como son tres elementos, tenemos que hacer un diagrama triangular o ternario, como lo quieran llamar. Y ahora vamos a ver en una imagen un poco más grande cómo se trabaja. Pero fíjense que tienen en una esquina cada uno de estos elementos y en su interior tienen las fases que se forman. Bueno, fíjense, en este caso tengo en este extremo el óxido de calcio, en este extremo el óxido de aluminio y en este el óxido de sílice. Entonces, en el extremo que está el elemento designado es el punto cero de proporción. Por ejemplo, acá tengo el 0% de óxido de calcio. Cuando me voy para el extremo, aumenta hasta el 100% de óxido de calcio. Para el sílice pasa al revés. Como el sílice está en este extremo, en esta punta estoy en el 0% de óxido de sílice y a medida que bajo, aumenta hasta el 100% el óxido de sílice, que coincide con el 0% del óxido de calcio. Y así pasa para los tres ejes. Este eje empieza en 0 acá y va a 100% para abajo, y este que nace acá en 100 va al 100 para arriba. Es decir que el eje, este lado del triángulo, este eje, para un lado aumenta de 0 a 100, en el otro de 100 a 0. Entonces están todos los porcentajes de los tres elementos en los tres lados del triángulo.
Ahora, si dijimos que acá adentro tengo las fases en función de la cantidad de los tres elementos. Fíjense que acá les puse un ejemplo, cualquiera, donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 12 o más fases en función de los porcentajes. Este diagrama triangular está dado para una temperatura determinada. Hay un diagrama triangular para estos tres elementos por cada temperatura. Entonces, depende de donde yo me pare, tengo la composición de la escoria. Acá tomamos un punto M genérico, donde yo quiero saber la composición química, o sea, cuál porcentaje tiene de cada uno de estos tres elementos. Entonces, ¿cómo hago para saber la composición del punto M? Paso una normal a cada uno de los lados del triángulo que pasen por M. Por ejemplo, la línea de esta X es normal al eje horizontal, es normal y pasa por el punto M. Esta línea Y es normal al eje este, o a este lado, y pasa por M, y lo mismo acá. Esta es la base o este lado del triángulo, es un triángulo equilátero, eso es importante recalcar, y una normal que pase por M. Entonces me definen tres segmentos, X, Y y Z. Entonces, si yo quiero sacar la cantidad del elemento acá en este eje de cada uno de los elementos, lo que tengo que hacer es dividir la longitud del segmento, por ejemplo, el segmento X tiene una longitud, o sea, se mide con una regla, dividido la longitud máxima, que en un triángulo va a ser de la base pasando por una normal que pase por la base hasta el vértice. Esta va a ser la máxima longitud. Entonces, si yo hago esta longitud X sobre la longitud total L, me va a dar un valor, obviamente, menor que 1, que va a ser un porcentaje del elemento X. Hago lo mismo para Y y para Z. L siempre es el mismo porque al ser un triángulo equilátero, pasar por este lado de la base hasta este punto va a dar la misma L. Entonces, una vez que termino esta longitud L, el porcentual de cada elemento es la longitud del sector dividido esa L. Y si sumo el porcentaje de Y, el de X y el de Z, obviamente me tiene que dar el 100%, pues son solamente tres elementos y la suma de los tres tiene que dar el 100% de la masa. Después hay otra manera de sacar los porcentajes, que es trabajando en vez de con las normales por los lados del triángulo, es con paralelas. O sea, por M tirar una paralela a este y leer en el eje de abajo. Por M tirar una paralela a este eje y cortar acá abajo. Y después por la paralela a esta base, pasar por M y cortar los ejes, y ahí hago la lectura directa y tiene que pasar lo mismo, que la suma de los tres elementos me dé el 100%. Como dijimos, la escoria tiene dos papeles principales. Uno es ser el fundente para separar ganga y arrabio. Y la otra es la función no menos importante por ser la segunda, sino que es la de depuradora. Extrae los elementos perjudiciales, más que nada el principal es el azufre. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el azufre o el resto de los elementos indeseables en el arrabio se pueden quitar en el afino, pero el azufre no. La única etapa en la que puedo sacar el azufre es en el alto horno. Entonces, como les dije, hay una frase de metalurgia muy conocida que es que manejando la escoria, o sea, la composición de la escoria, se maneja la composición del acero. No se puede manejar la composición del acero agregándole o quitándole cosas al acero, o el arrabio, mejor dicho, sino que lo que se agrega o se quita es a la escoria. Después la escoria es la que va a actuar sobre el acero. Bueno, es importante, fíjense, si yo tengo los tres elementos principales de una escoria, si son puros, si yo tuviera una escoria de 100% de óxido de aluminio o de 100% de óxido de silicio, 100% de óxido de calcio, fíjense las temperaturas a las cuales funden cada uno de estos elementos puros.
necesitaría, si fueran escorias 100% de cada uno de estos elementos, en este caso, en temperatura 2600 grados. O sea, necesitaría llevar el entorno en su punto más caliente a 2600 grados solamente para que esta escoria de óxido de calcio se funda. Necesitamos que la escoria esté fundida para que haga el intercambio con el arrabio. Entonces, nosotros sabemos que generalmente un entorno trabaja alrededor de los 1800 grados, 2000. Entonces, debería calentar un entorno con el volumen que ello implica 600 grados más solamente porque tengo una escoria 100% de óxido de calcio. Lo que se me traduce un gasto energético enorme, pues estamos hablando de un alto horno. Pero bueno, nosotros sabemos también que si mezclamos dos o más elementos en distintas proporciones, obtengo un punto eutéctico. ¿Qué es un eutéctico? Es un punto que tiene menor temperatura de fusión que el de los elementos puros. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo probar con distintas proporciones de cada uno de estos tres elementos y obtengo distintos puntos de fusión de la mezcla. El más bajo que se puede lograr es una escoria que tenga esta composición de 35 a 40 de sílice, de alúmina, 35 a 55 de sílice y 10 a 25 de cal, o sea, cal muy poca porque es el elemento de más difícil fusión, y logro una escoria de aproximadamente 1450 grados, es la escoria de más bajo punto de fusión con esta composición. Entonces encontramos una composición estimada de escoria para lograr la temperatura de fusión más baja. Bien, ¿cuándo quitamos la escoria? Bueno, la formación y colada de la escoria, o sea, cuando cuelo la escoria, debe comenzar después que se redujo completamente el óxido de manganeso, el óxido de silicio y los óxidos de hierro de los minerales que metimos en el horno. ¿Por qué? Porque con esto evitamos que el hierro pase a la escoria y perder hierro. Parece poco, pero bueno, en cada colada del acero en un año son toneladas de hierro que se perderían. Nosotros tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de hierro de los óxidos que metemos. Entonces, cuando nosotros redujimos completamente y sacamos todos los óxidos de hierro, recién ahí puedo quitar la escoria. Bueno, vamos a tener una mezcla de arrabio que está fundido en el fondo del crisol a unos 1200 grados y por arriba voy a tener una escoria que también puede llegar a temperaturas de hasta 1500 grados y algunas escorias que son más refractarias que pueden llegar a los 1900 grados. Bueno, esto ya lo dijimos, que la composición del arrabio depende de la composición de la escoria, entonces depende también lo que yo cargue, mineral y fundente. Y el fundente corrige la composición de la ganga. Dijimos también que era importante la temperatura que se tiene que desarrollar en el alto horno para que se desarrollen tanto las reacciones de reducción como la de la fusión de la escoria. Y bueno, esto va a determinar el gasto de combustible, por ende la cantidad de coque que voy a necesitar. Después, la escoria también es necesaria que tenga una cierta viscosidad para que fluya a la hora de sacar el tapón de la bigotera. Entonces, bueno, acá solamente se los nombro para que sepan que es una variable muy importante a tener en cuenta. No la vamos a desarrollar, no la vamos a explicar, pero sepan que es un factor muy importante a la hora de trabajar con escorias, es determinar su viscosidad y corregir su viscosidad para que pueda salir del alto horno de la manera correcta. Esta filmina es como un resumen que es muy importante. Tiene los puntos principales. Por ejemplo, el arrabio va a tener impurezas, o sea, desde el punto de vista
metalúrgico, por decirlo así, se considera que el carbono, si bien después pasa a ser un aleante, como el resto, el silicio manganeso, se los considera impurezas, es decir, desde el punto de vista de fabricación del acero. Yo quisiera tener que sea todo hierro lo que sale del horno, después yo lo transformo en acero. Pero un alto horno, lo deseable sería obtener, lo ideal sería obtener todo lo que sería hierro metálico puro, la mayor cantidad posible. El carbono que proviene de la combustión del coque, es inevitable, pero todavía en alto horno se lo considera impureza, al igual que el sílice, el manganeso, el fósforo y el azufre. ¿Cuál es la diferencia entre alto horno y hornos o reductores parafino para transformar a rabio en acero? Es que los 4 primeros elementos, carbono, sílice, manganeso y fósforo, pueden eliminarse por oxidación. Después van a ver cuando vamos a fino que yo meto oxígeno a rabio líquido para quitar estos elementos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la oxidación esa se hace fuera del alto horno, pues en el alto horno se hace reducción. Pero la oxidación, que es el proceso de afino, se produce fuera del alto horno. Es contraria. Haríamos reducción en alto horno y oxidación en los convertidores de afino. Bueno, acá hay una cosita que está mal, que la tenía que haber corregido el año pasado y no la corregí, me vuelvo a dar cuenta ahora, que dice que la desulfuración, o sea, quitar azufre, se realiza en un medio o mediante un reductor. Eso es verdad, en el alto horno, no fuera, es dentro del alto horno. Acá está mal. Como estos 4 elementos se hacen fuera del alto horno, el azufre solamente se la puede sacar la escoria. Y es dentro del alto horno, no fuera. Esto está al revés. Lo que sí va a estar fuera de la acción del oxígeno, el aire y los óxidos es la desulfuración. No se puede oxidar el azufre. Entonces no se puede producir en el afino, no se puede quitar azufre. Entonces esta oración correcta sería que la desulfuración se realiza mediante reducción o un agente reductor dentro del alto horno y fuera de la acción del oxígeno, el aire y los óxidos. Valores para aceros modernos son azufres de alrededor de 0.05%. Pero, bueno, es lo que más consumo energético y de dinero le lleva a una empresa, eliminar el azufre. Si yo quiero un acero muy limpio de azufre, es el elemento más difícil a eliminar y es lo que hace que se encarezcan los aceros de bajo azufre. ¿Por qué quiero eliminar el azufre? Porque el azufre se junta con el hierro y me forma un sulfuro de hierro, que es una fase blanda que me disminuye la calidad del acero. Es decir, cuando yo la pieza la someto a tracción, se va a romper por donde hay existencia de este sulfuro. Entonces, en caso de que a mí se me forme sulfuro de hierro porque el radio tiene azufre y encuentra el hierro metálico, el óxido de calcio de la escoria reacciona con este sulfuro de hierro, produciéndome óxido de hierro, que después va a volver a ser nuevamente reducido, y sulfuro de calcio. Que este sulfuro de calcio es soluble en la escoria, pero no es soluble en el arrabio. Entonces, ¿qué hace el arrabio? Lo expulsa y lo manda a la escoria. Entonces, fíjense cómo la escoria, acá, o un elemento de la escoria, se mete o reacciona con un elemento perjudicial del hierro para transformarlo, sacarlo a la escoria y que quede un óxido de hierro que puede ser nuevamente reducido y que pase como hierro metálico. Para que esta reacción de izquierda a derecha se dé con mayor facilidad, tiene que haber una gran cantidad de cal u óxido de calcio. Entonces también es necesario que el arrabio sea rico en manganeso para que agarre todo el azufre, forme sulfuro manganeso y al reaccionar con la escoria lo lleve a la escoria y lo saque del arrabio. Entonces, como conclusión,
es que si yo quiero sacar la mayor cantidad de azufre de un arrabio, necesito primero una escoria rica en cal. Segundo, que haya una gran cantidad de escoria. Y la tercera es que tengo que introducir manganeso en la carga para que se den estas reacciones. O sea, el manganeso reaccione con el sulfuro que vimos acá, el sulfuro de manganeso, para llevarlo a la escoria. Bueno, chicos, y hasta acá fue la segunda parte de las reacciones químicas de alto horno. Bueno, nada, no son fáciles, son varias. Fíjense que hay reacciones que van y que vienen, después hay reacciones intermedias. Obviamente no se les va a pedir que la sepan a la pelusa, a la perfección, no va a haber cuentas, pero sí quédense con los conceptos. O sea, cómo logro que un acero sea limpio, qué tiene que tener una escoria, qué hago si yo tengo una escoria, qué le tengo que agregar para que me saque un elemento u otro. Quédense con eso, con los conceptos, porque son muchas ecuaciones, son muchos elementos, las reacciones no son en una dirección, o sea, se pueden dar en una dirección o en otra, dependiendo de la proporción de los elementos y las temperaturas. Pero bueno, es lo más compactado que se puede dar el tema para tener una idea global. Ya la tercera parte, que va a ser la última de siderurgia, va a tratar sobre el afino. O sea, una vez que tenemos el arrabio, cómo llevamos el arrabio a un acero. ¿Sí? Así que bueno, por ahora dejamos esto y nos vemos en la consulta de mañana. Por favor, lean el apunte y vean este video. Así tenemos para charlar. Bueno, y cuando pueda subir el tercero, lo subo porque ustedes ya creo que el viernes que viene ya tienen el parcial, así que probablemente no tengamos la consulta. Bueno, chicos, hasta luego.